Estamos entonces en el punto de los métodos de identificación y toma de evidencias que se van a constituir como datos de prueba. En los datos de prueba debemos de considerar ahora algo que es muy importante, que es el testimonio, los testimonios. Lamentablemente, la mayoría de los procesos, de los juicios, de los procedimientos de queja y demás, son basados en testimonios. Y en la ley hay un prejuicio de parte de la Administración de la Justicia, es un prejuicio de alguna manera legalmente válido, porque dicen que todos los actos que hacen los servidores públicos están investidos de buena fe, están investidos de una actitud donde no hay ánimo de dañar a ninguna parte, porque no tienen ningún interés. De alguna manera dicen que son imparciales. Esto es parcialmente cierto, pero hay que contemplar varias cosas. Por un lado está la presión que hace la sociedad, que demanda seguridad, que demanda justicia, y por otro lado está la legalidad, que viene de la mano de la impunidad, de la corrupción y del tráfico de influencias. Mientras las personas luchan y piden verdad, justicia, reparación de daños, está la procuración y administración de la justicia, que lamentablemente vive el camino de la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias. Son dos caminos muy distintos y que han distorsionado y distorsionan el modelo de justicia, porque con ello generan grandes ganancias en su derecho. Entonces, en esto que mencionamos, los testimonios tienen una validez fundamental, y los primeros testigos de los hechos que están investidos por el solo hecho de ser servidores públicos, ya ellos están investidos de credibilidad y verdad. Cuando eso no se toma en cuenta, es decir, cuando el contexto de saber que hay corrupción, de que hay tráfico de influencias, de que se da impunidad, no se toma en cuenta, entonces con facilidad se comete una gran cantidad de injusticias. Cuando nosotros entendemos que las órdenes superiores que presionan en una investigación les dicen, es que a nivel mediático ya nos condenaron, nos están pidiendo que este delito, por ser de alto impacto o por ser cometido en contra de alguien que es poderoso económicamente, de alguien influyente en el terreno de la política, o alguien que tiene capacidad de presionar a la autoridad a que actúe, obliga a que se tenga que dar señales de eficacia, y no necesariamente se hacen investigaciones adecuadas. Hay que tomar en cuenta que nuestro país se detiene para investigar, no se investiga para detener. Y ese es un punto grave. Cuando aquí se detiene para investigar y no se investiga para detener, entonces ya estamos ante un caso maquillado. El segundo punto es el efecto corruptor que tienen los medios de comunicación, en los que se exhiben a las personas ya condenándolas al momento en que son detenidas, y eso genera lo que nosotros le llamamos el síndrome de anestesia colectiva inducida. El síndrome de anestesia colectiva inducida es que se utilizan los medios de comunicación
para que las personas crean que lo que está pasando es la verdad. Utilizada generalmente por los medios. Sí, los medios, pero los medios poderosos, los que inducen lo que se llama la opinión pública. Ustedes escuchan mucho la opinión pública, pero la opinión pública no tiene opinión, o al menos su opinión no es pública. Quienes dicen que son la opinión pública son los comunicólogos que inducen a la gente a decir en la cola de las tortillas que fulanito es culpable y que se demostró la culpabilidad, porque además salió el peritaje ahí positivo en la prueba de rodizonato, o salió el testimonio de fulano y tal, y dan datos de los casos como si fueran expertos las personas en la cola de las tortillas, y condenan mediáticamente a cualquier persona, porque han escuchado en la mañana, en la tarde, en la noche, ese discurso que fácilmente hace que ya la persona sea exhibida como delincuente. El problema no pararía ahí si no tuviera efectos penales. El asunto es que los jueces, los magistrados, los ministerios públicos ven televisión, escuchan la radio, escuchan la prensa y además tienen la visita de los grupos poderosos que los presionan y quieren resultados. ¿Qué pasa ante eso? Bueno, primero van modificando el modelo de penas y sanciones, lo que se llama la penología. Y en la penología, es decir, en qué sanción merece tal conducta, han endurecido las penas y han hecho de conductas que antes eran delito, o que antes de ser una infracción, ahora sea un delito. Que esas conductas que antes eran un delito no grave, hoy sea grave. Que esas conductas que antes tenían derecho a ciertos años de prisión o ciertos beneficios, hoy ya no los tengan. Y con base en esa mano dura y esa necesidad de imponerse contra la delincuencia, hacen un círculo vicioso, perverso, que violenta los derechos respetando una nueva legalidad, la legalidad de ellos. La ley contra la delincuencia organizada es esta ley que fue impuesta en nuestro país con políticas del síndrome de anestesia colectiva inducida, diciendo la delincuencia está desatada, la delincuencia mutila, mata, asesina, hace lo que quiere, tiene total impunidad y no hay mano dura. Sale las policías civiles, entra el ejército, entran las Fuerzas Armadas a tomar el control de las policías civiles y después el mismo ejército ya en labores de policía, la misma marina en labores de policía. De la misma manera, el discurso de las policías son corruptas, los ministerios públicos no funcionan, etcétera, 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 hace que se distorsione. Y además, les dan una forma de legitimidad y de aceptación en la sociedad, llevando a los militares a hacer labores que realmente no les corresponden, pero que se ven muy bien. Cortar el pelo, sembrar arbolitos, atender a la gente del sismo, actuar. ¿Qué sería de nosotros si no hubieran aparecido los militares? Dicen constantemente en el discurso. Y lo que no dicen es que quienes se deberían ocupar de eso, que son el cuerpo de bomberos, tienen malas prestaciones, no tienen equipo, no tienen recursos, no tienen capacidad y por lo tanto no tienen posibilidades de responder ante la magnitud de un hecho y por lo tanto los militares son una denuncia. Esos elementos que preparan un contexto para
la elaboración de testimonios y la validez de los mismos se cae por sí mismo cuando nosotros podemos ver que a lo largo de los años, policías que participaron de las unidades antisecuestros fueron después vinculados a grupos de secuestradores y hoy los que hace 10 años detendían a la gente acusándola de ser secuestradora, hoy están purgando penas porque eran parte de un grupo de secuestradores. Cuando cambia esa calidad y ellos van perdiendo poder, cuando decíamos en la teoría del sapo y la pedrada, entonces se verifican y nos damos cuenta que no hay credibilidad. Pero no podemos esperar a demostrarlo después, tenemos que demostrarlo ahora y en los procesos tanto penales como los procesos de queja en los espacios no jurisdiccionales. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a través del análisis de los testimonios. El testimonio fundamental se llama parte informativo de puesta a disposición o protocolo homologado de puesta a disposición del formato homologado que tienen hoy las policías a nivel nacional. Si nosotros cruzamos ese parte con la línea de tiempo, con los vehículos, con los hechos que ellos narran, veríamos que es absurdo que pudieran haber actuado como dice que actuaron. Por ejemplo, están investigando a un grupo de personas a las que les están dando seguimiento. Obran en el expediente de que hay fotografías de su casa, de su familia, de sus números de teléfono celular, que les han llevado ya cuando menos 2 semanas de vigilancia. Los están investigando. Y en lugar de pedirle al juez un orden de presentación o un orden de aprehensión, con lo que han investigado, se inventan en el parte informativo que íbamos de repente de rutina cuando nos encontramos que pasa un vehículo en actitud sospechosa, nos ve y de repente acelera. Y entonces le decimos, pareja, ¿qué? ¿Cómo ves, pareja? ¿Lo seguimos? Pues yo creo que sí, porque es sospechoso. ¿Ok? Lo siguen, lo paran, y resulta que el tipo venía armado, les ofrece dinero, y además traía objetos afectos a la investigación. Y entonces deciden detenerlo en flagrancia por ese delito. Si nosotros analizamos eso, los jueces y magistrados, el mismo Ministerio Público dice que eso es un acto legal. Vayamos entonces a, simplemente en este ejercicio, a describir la flagrancia. Una persona que está armada está en flagrancia. Si no tiene demostrado que porta un arma, entonces está en un delito flagrante. Si tiene drogas en su vehículo y lo detienen, está en un delito flagrante. Ahí no hay duda. Si él les ofrece dinero para que lo dejen ir, está en un delito flagrante. Entonces, ahí no podemos cuestionar el que se haya obsequiado o se haya calificado de legal la detención. Nosotros les decimos a la justicia y a los administradores y procuradores de justicia, momentito, le decimos vamos con calma. Tú me dices que va un vehículo circulando en la vía pública y lo ve el policía y el vehículo acelera. ¿Cuál es el delito? El delito es carga de sospechoso, el delito es acelerón de vehículo en vía pública. No está cometiendo una infracción, no dice que excedió el límite de velocidad, no dice que el vehículo tenga reporte de robo, no dice que el vehículo, que el tipo cuando se les acerca saca un arma y los amenaza y se da la fuga. Ese sería el delito. Pero así que de repente te paren, están violando el artículo 16 de la Constitución, porque nadie puede ser molestado en sus personas o pertenencias si no hay una orden. Pues, el 16 de la Constitución.
si no hay una orden de aprehensión o si no hay un delito flagrante. O sea, el delito flagrante no ocurrió para justificar la detención, sino más bien justificaron la detención haciendo un delito flagrante. ¿Me explica la diferencia? A ver. Vamos a suponer que está el policía, estamos aquí, yo y mi pareja y yo, estamos en una labor encubierta comiendo tacos de suadero en un lugar, y para encubrir nuestra misión estamos comiendo tacos de suadero, y entonces cuando estamos así con los tacos de suadero, se para en el alto un tipo en el cual en su auto se le ve que yo, y entonces le digo a mi pareja, ¿viste? Ahí va un arma. Eso es un objeto constitutivo del delito. ¿Suena, pareja? No, pues sí, pareja. Entonces, ¿qué te parece, pareja? No, espérate, mejor terminamos nuestros tacos de suadero y que se vaya, porque ¿qué tal si sí trae permiso para portar arma o es de la corporación? ¿No? Entonces ellos deciden, porque lo están viendo en ese momento que trae un arma, entonces ahí sí lo paran. Y le dicen, a ver usted, su permiso para portar armas. Ah, sí, aquí está. Ya, siga. No, no traigo permiso. Ah, bueno, es un arma de uso exclusivo del Ejército de los Fuerzas Armadas, entonces me lo llevo, lo presento y le inicio una averiguación previa por ese delito. Pero no llego y lo presento y le digo, aquí está presentado por estos delitos, y resulta que es el mismo que estamos investigando por esto y esto y esto, y que ya tenemos fotografías, que ya tenemos datos, que lo detenemos. Pero cuando él llega, contrariamente, porque nosotros utilizamos técnicas científicas de investigación, y amablemente lo entrevistamos, y él amablemente accedió a la entrevista y nos dijo, sí, ¿saben qué? Yo soy de profesión, soy licenciado, pero mi profesión realmente yo me dedico al secuestro, y tengo un grupo de delincuencia organizada, y somos muy organizados. Más yo hice el secuestro de fulanos, sotanos, perenganos, da datos, dice cobramos tanto de dinero del rescate. En ese secuestro, permítame, en ese secuestro participó fulanos, sotanos, perenganos, no, porque ese día se había ido a otro lado con sus amigos, pero en el otro secuestro sí participó. Cobramos tanto de rescate. Es más, ahorita, ¿sabe qué? Tengo un secuestrado. No me acompaña para que lo vayamos a ver. Oiga, no será mucha molestia si quiere. Es muy tarde ahorita, son las 3 de la mañana, debe estar dormido. No, vamos. Y entonces, de buena gana, va, abre la casa, se encuentra el secuestrado, y ya. Todo eso lo declaran los policías de investigación en una entrevista. ¿Ok? Y esa parte, nosotros le preguntamos al juez, oiga, ¿y dónde dice que a las 3 de la mañana entrevistaron y sacaron todos estos datos? ¿Dónde están los apuntes de los policías que tomaron los datos? ¿Dónde están las libretas donde el secuestrador da datos tan precisos? O sea, el secuestrador, bueno, es un grupo de delincuencia organizada, trae su libreta y dice, mire, que aquí, entonces, estoy bien organizado. Está bien organizado. No, permítame que me hablen del jefe para que porque ese dato no me lo recuerdo bien. Entonces ya corroboro el dato y se presenta. ¿Con qué tomaron los datos los policías? Si estaban en una entrevista en la vía pública, llevaban una grabadora, llevaban una computadora, ¿en dónde le tomaron los datos? Y después de que ya les dijo todo eso, oigan, no gustan pasar, ahí tenemos secuestrado, bueno, vamos a entrar, ya nos quedan una persona. Entonces, en el análisis testimonial, nosotros lo que vamos a revisar son 3 elementos fundamentales de un testimonio o de una declaración. Y los 3 elementos fundamentales son la coherencia, la concordancia y la correspondencia. Una declaración por sí misma no constituye una prueba, pero si a esa declaración nosotros le vemos la concordancia, la coherencia, la concordancia y la correspondencia,
y hay otros elementos de prueba, pues con eso se convalidan. ¿Qué es la coherencia? Pues que lo que nos dicen sea lógico, tenga coherencia. Y lo de la coherencia es que digan los policías, estábamos investigando a esta persona y la estábamos siguiendo. Y cuando la seguíamos vimos que se bajó de un vehículo o salió de una casa y él traía aquí un arma y entonces se subió al vehículo. Y es así como lo detuvimos porque vimos que él traía esa arma y eso de alguna manera tiene coherencia. Pero eso de que venía en un vehículo y de repente así de la nada se nos ocurre pararlo y resulta que era un delincuente y resulta que era un peligroso y resulta que pues él solito declaró todo y tuvimos que someterlo, pues no es lógico, no hay concordancia y no hay correspondencia. La coherencia es entre el discurso mismo de la persona o del parte. La concordancia es que haya otros elementos que están en relación a los hechos, y la correspondencia es que lo que hace uno se complemente con lo que hace otro. Los partes informativos de los policías son construidos como si fueran un siamés. 3, 4 policías a veces son un siamés con 4 cabezas que van pegados y ellos hacen lo mismo a la vez. Ellos le marcan el alto, ellos lo bajan, ellos lo aseguran, ellos lo detienen. Así es como lo declaran. Cuando una declaración es totalmente igual a otra, pues quiere decir que ahí hay algo que no funciona. ¿Por qué? Porque va a haber una variación. La forma en que narramos un hecho, cualquiera de nosotros, varía, aunque sea el mismo hecho. Vamos a utilizar palabras un poquito diferentes. Cuando la narración es igual, pues es absurdo. Claro, tiene ampliación cuando los policías amplían su declaración, ya se pusieron de acuerdo para decir, a ver, yo le marqué el alto y guardé mi seguridad perimetral. Tú le identificaste el arma y se la quitaste. Tú hiciste el otro. Pero hay cosas que no cuadran. Dice, y es que nos agredió física y verbalmente. A ver, ¿en qué consiste la agresión física y verbal? Es que tiraba manotazos y tiraba patadas. Bueno, ¿a quién le pegó? No, al aire. Bueno, el delito de agresión al aire es un delito ambiental y entonces a lo mejor es de competencia no de ellos, sino de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente. Sí, le pegó al aire, si fueron golpes al aire, pues puede ser incluso tal vez hasta grave en el ambiente. Bueno, en ese sentido, vemos que nuestra correspondencia no tiene con qué sustentar lo que cada quien hizo. Por ejemplo, al narrar nosotros un hecho, podríamos decir que alguien vio que salió alguien de la casa corriendo y llevaba una mochila. Y alguien que estaba aquí adentro dice, no, pues sí, era un tipo que se metió, que tenía una mochila tal, y vi que se echó a correr, pero no vi para dónde. Y otro que estaba allá abajo dice, no, yo vi que se fue para acá y luego para allá. Al reconstruir todo el hecho, hay total coherencia, concordancia y correspondencia. Cuando los testimonios tienen coherencia, concordancia y correspondencia entre sí mismos y entre los demás, entonces les podemos dar un valor de prueba plena. Prueba plena. O sea, el dato de prueba plena. Así es que eso es lo que hay que buscar siempre, el lograr el que haya estos elementos. Y por lo tanto es importante que también aprendamos a cómo se toman los testimonios. Nunca buscamos a nadie a hacer testimonios ad hoc, pero sí lo que podemos pedir es que hagan ejercicios para identificar un poco más claro las horas, las fechas, los movimientos, las circunstancias, porque cada quien lo percibe de manera distinta. Hay quien dice, no, es que yo me acuerdo que era un sábado.
No, sí, porque ese día había taller. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? No sé si les ha pasado incluso de repente cuando ustedes recuerdan algo, donde dicen, no, tú estabas ahí en la fiesta y estuviste bailando. Oye, no, yo esta vez no fui a la fiesta porque yo me había ido y tal. No, pero si yo me acuerdo que tú estabas ahí. No sé si les ha pasado así alguna vez. ¿Por qué? Porque la memoria ya es una construcción actualizada de un hecho del pasado. Así es que tenemos que cuidar y que la memoria se sustente en elementos coadyuvantes para que podamos explicarnos. Y la forma de ayudar a la memoria es con otras herramientas como son calendarios, documentos, teléfonos, cosas que vamos a lograr utilizar como medios de prueba. En la localización o en la ubicación de las personas, además de los vehículos, además de la ropa, también hoy tenemos los teléfonos celulares, tenemos las tablets, tenemos las IDs de las computadoras, o sea, cualquier método electrónico que nos permite ubicar en tiempo, espacio y persona a alguien. Tenemos el caso de una persona que fue acusada de robo de una laptop HP, perdón, no, Apple, estas, sí. Bueno, esas hay una iPod, no sé, una Honda o una Mac, una Mac, bueno, una Mac, y esa, Yo quiero tener una de esas reales. bueno, esa Mac, resulta que al tipo lo encuentran porque geolocalizan la Mac, y es así como lo detienen. Lo curioso es que cuando lo detienen, no recuperan la Mac. ¿Eso es coherente? ¿Eso es concordante? ¿Eso es correspondiente? Y está detenido todo. Y está detenido. Y está acusado ya no del robo de la Mac, porque no acreditaron la preexistencia. El robo de un celular. O sea, todo eso que hoy estamos viendo aquí, ¿ustedes creen que no lo sepan los reales del derecho? ¿No lo sepan los jueces, los magistrados, los ministerios públicos? Bueno, eso tan sencillo, sus abogados defensores no lo hicieron valer del momento procesal oportuno, diciéndole a ver despacito. Aquí ustedes identifican a la persona porque lo localizaron el aparato. Y como a lo que localizaron, llegaron a él. ¿Dónde está el aparato? Punto. Sale libre, no lo identifica, no lo agarran en flagrancia, debería salir libre la persona y chao. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar al siguiente bloque. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por acá? ¿María? Ok. Bueno, pues entonces nos vamos al último bloque. Ahí está. Y hacemos pausa de 5 minutos.